Hola a todos. Hoy es 7 de mayo de 2026. Vamos a hablar del Golfo de Omán porque ayer por la mañana, a las 9 de la mañana hora del este, un F-18 Super Hornet de la Armada de Estados Unidos despegó a toda velocidad de la cubierta de vuelo del USS Abraham Lincoln. Se fijó en un petrolero con bandera iraní llamado M-T Asna que intentaba romper con fuerza el bloqueo estadounidense, tratando de atravesarlo. Ignoró todas las advertencias que le lanzó la Armada de Estados Unidos. Tuvieron todas las oportunidades para no ser atacados, pero fueron recompensados con una ráfaga quirúrgica de un cañón Gatling Vulcan de 20 milímetros desde el F-18 directamente a través del timón del barco. Deshabilitado, detenido en seco. La declaración oficial de CENTCOM fue controlada y calmada, la Asna ya no está transitando hacia Irán. Sí, esa es una forma de decirlo. En realidad ya no están transitando a ningún lado en este momento. La cita exacta de CENTCOM. Las fuerzas estadounidenses que operan en el Golfo de Omán aplicaron medidas de bloqueo al deshabilitar un petrolero vacío con bandera iraní que intentaba navegar hacia un puerto iraní a las 9 de la mañana hora del este. El 6 de mayo. El Mando Central de Estados Unidos observó al Asna vacío mientras transitaba por aguas internacionales con rumbo a un puerto iraní en el Golfo de Omán. Las fuerzas estadounidenses emitieron múltiples advertencias e informaron al buque con bandera iraní que estaba violando el bloqueo. Después de que la tripulación del Asna no cumpliera con las advertencias repetidas, las fuerzas estadounidenses deshabilitaron el timón del petrolero disparando varias rondas desde el cañón de 20 milímetros de un F-18 Super Hornet de la Armada de Estados Unidos lanzado desde el USS Abraham Lincoln, CVN-72. La Asna ya no está transitando hacia Irán. El bloqueo estadounidense contra los buques que intentan entrar o salir de los puertos iraníes permanece en pleno efecto. Las fuerzas de CENTCOM continúan actuando de manera deliberada y profesional para garantizar el cumplimiento. No es gran cosa. Pero acabamos de sacar nuestro cañón de 20 milímetros para darle solo un bonito recordatorio de que el bloqueo sigue vigente. Esto es lo que quiero que te enfoques de todo este enfrentamiento. El cañón M61A2 Vulcan que impactó el timón del Asna dispara hasta 6.600 rondas por minuto. Eso equivale a 110 rondas por segundo. Y disparar el cañón en uno de estos aviones de combate, para mí, es básicamente una experiencia espiritual. Haces lo que se llama track, shoot, track. Track significa que empujas ligeramente hacia adelante la palanca de control y luego disparas apretando, pero quieres mantener una ligera presión hacia adelante para que, al disparar, no levantes el morro del avión y rocíes las rondas por donde no deben ir. Y luego vuelves a track, lo que significa que mantienes el piper, ese es el pequeño punto que te ayuda a disparar sobre el objetivo. Exactamente allí para mantener las rondas centradas y quirúrgicas justo donde quieres que vayan. Y entonces escuchas ese sonido increíblemente asombroso, de nuevo, un sonido espiritual, al oír ese fuego justo al lado de tu cabeza. Es simplemente increíble. 6 cañones rotativos, cada uno ciclando de forma independiente, para que ningún cañón individual se sobrecaliente. CENTCOM dijo que varias rondas, un ráfaga controlada, probablemente de medio segundo a un segundo, deshabilitaron un petrolero de más de 300 pies de eslora. Eso es simplemente una operación demencial. Imagínate estar en la cabina de SF-18. Literalmente una misión de ensueño para ese piloto de combate. Pero esto es lo que mejor hace un piloto, atacar estos objetivos en movimiento, golpear barcos en movimiento que son pequeños o grandes. Así que ya hemos hablado antes de atacar esas lanchas rápidas iraníes, pero ahora estamos viendo que estos F-18 también pueden ser desatados contra petroleros más grandes. Y usar el F-18 como un escalpelo quirúrgico es una forma increíble de respaldar este bloqueo en sí mismo. Esto no es aleatorio. Es básicamente un nivel de precisión que requiere años de entrenamiento y habilidad.
Y básicamente construyes esta habilidad a lo largo de años. Y ahora tenemos docenas de pilotos de combate despegando del USS Abraham Lincoln, además de hasta 200 aviones de combate de la Fuerza Aérea de Estados Unidos con pilotos entrenados para hacer exactamente esto. Así que si estos pilotos de la Armada y la Fuerza Aérea son desatados aún más contra estos petroleros o contra esas lanchas de ataque rápido, literalmente la flota Mosquito de Irán podría desaparecer así de rápido. Pero todo depende de si esa es la táctica y estrategia de la administración. Todas estas diferentes plataformas se sincronizan, múltiples plataformas hablando entre sí, enviando información en tiempo real para ayudar a cada otro avión de combate a apuntar a lo que necesite. Pero antes de entrar en el sistema de sensores y las plataformas que hicieron posible exactamente ese disparo, necesitas conocer el panorama operativo completo, porque la intercepción del ASNA no existe de forma aislada. Es el último capítulo de los 68 días de la acción de aplicación más intensa de la Armada y la Fuerza Aérea de Estados Unidos desde la Guerra Fría. Vamos a repasar la cinta desde el principio porque el contexto aquí lo es todo. Así que la operación Epic Fury ahora ha entrado en la fase en la que los aviones de combate son desatados contra las lanchas rápidas de ataque iraníes y también contra estos petroleros más grandes. En este momento, es el equivalente marítimo de un alto total. No hay petroleros, no hay contenedores, no hay GNL, gas natural licuado para los amantes de las siglas. Esa vía fluvial normalmente mueve el 20% del consumo mundial de petróleo. Y ahora eso se ha quedado a oscuras. Y eso realmente es un gran problema para Irán, obviamente, pero más aún para China. China se está quedando sin acceso a esto. Están viendo cómo su economía entra en declive. Muchas economías están entrando en declive. Así que, obviamente, llegar a un acuerdo va a ser la mejor situación. Pero llegar a un acuerdo significa tener un gran garrote y caminar, bueno, no exactamente caminando suavemente. Tener un gran garrote y disparar tu cañón de 20 milímetros para llevar a Irán a la mesa y crear realmente algún tipo de acuerdo que permita que este conflicto se calme. El 8 de abril entró en vigor ese alto el fuego. Pero ha habido muchas violaciones de ese alto el fuego, es lo que yo llamaría. Y ahora estamos en un punto en el que supuestamente Irán tiene un bloqueo. Y el 4 de mayo, cuando se lanzó el proyecto Freedom, ese fue el paquete de fuerzas de CENTCOM respaldado por el USS Trustun y el USS Mason. Esos fueron dos destructores de la clase Arleigh Burke con misiles guiados. Transitaron por el estrecho bajo un bombardeo iraní sostenido, básicamente disparando contra estos barcos varias veces desde lanzadores costeros de misiles de crucero. Pero ahora mismo, más de 100 aeronaves están justo allí, justo sobre esa cúpula roja, blanca y azul sobre el estrecho de Hormuz realizando lo que probablemente es una vigilancia continua. Sabemos que tenemos 15.000 miembros del servicio estadounidense justo allí en el propio bloqueo naval centrados en el estrecho de Hormuz. Irán disparó contra esos escoltas con misiles de crucero, drones y lanchas pequeñas, además de disparar contra Emiratos Árabes Unidos. Y luego el almirante de CENTCOM Brad Cooper confirmó hace un par de días los ataques contra las 6 lanchas rápidas de ataque. Dijo, tenemos una enorme cantidad de capacidad y potencia de fuego concentrada en y alrededor del estrecho, incluyendo los helicópteros A-64 Apache y MH-60 Seahawk. Básicamente diciendo, sí, Estados Unidos tiene un gran tú sabes qué, y no es realmente un concurso de medición de tú sabes qué porque no hay nada que Irán pueda poner contra estos helicópteros ahora, los F-A 18 y los diferentes activos en el área que realmente puedan crear algún tipo de fuerza que pueda enfrentarse al bloqueo naval estadounidense. Simplemente no está ahí. El proyecto Freedom fue pausado pendiente de la diplomacia mediada por Pakistán y el bloqueo de los puertos iraníes obviamente está en pleno efecto ahora, desatando aviones de combate. Solo quiero estar en una de esas cabinas. ¿Alguien más? Pero luego, el 5 de mayo, un dron iraní impactó en el buque portacontenedores CMA CGM San Antonio de propiedad francesa,
dejándolo a la deriva sin energía. 8 tripulantes heridos. Ese ataque ocurrió aproximadamente 2 horas antes del anuncio de la pausa. Y ahora finalmente estamos viendo que Francia realmente se está activando y enviando algo de poder naval para ayudar con algo en este estrecho de Hormuz. No estoy exactamente seguro de qué van a hacer. Pero ahora es bastante obvio que Francia ya ni siquiera puede permanecer neutral con Irán atacando sus buques a diestro y siniestro y básicamente dándole el dedo medio a Francia. Se dice que algunos buques de guerra franceses están cruzando el canal de Suez. Veremos qué hacen realmente cuando lleguen al teatro de operaciones. El MTO del Reino Unido, wow, esa es una siglas hermosa. Bueno, al menos el Reino Unido tiene algunas siglas geniales, y ese es el organismo que rastrea incidentes marítimos en la región. Ha registrado ahora 46 incidentes reportados separados desde el 28 de febrero, 26 ataques a buques, 18 informes de actividad sospechosa y 2 buques secuestrados. Probablemente por facciones de la Armada del CGRI. Y luego, el 6 de mayo, a las 9 de la mañana hora del este, el Asna, con bandera iraní, vacío y con rumbo a un puerto iraní en el Golfo de Omán, recibe múltiples advertencias de las fuerzas estadounidenses y las ignora todas y cada una. Entra el F/A-18. Ah, ¿quieres ignorar las advertencias? Genial, genial, genial. Permítenos presentarte al F/A-18 Super Hornet, probablemente del escuadrón de caza de ataque 151 del USS Abraham Lincoln. Esa cosa despega, intercepta y se posiciona en lo que se llama una rueda. La rueda es la táctica principal que usan los aviones de combate en misiones de apoyo aéreo cercano, interdicción o ataque naval. Van a ponerse en una rueda donde usan su pod de designación. Ese es el avanzado sistema de cámara en el F/A-18 o el F-15E o el F-16. Ese es el pod de designación avanzado que puede ver a millas de distancia. Básicamente puede ver una matrícula desde millas de distancia y van a bloquear con eso el timón del barco. Luego probablemente estarán en una formación de 2 aviones y estarán en diferentes lados de la rueda. Y en ese punto podrían hacer múltiples ráfagas desde 2 aviones diferentes o podrían hacer solo una ráfaga desde un solo avión. De cualquier manera, sabemos que una ráfaga del cañón M61A2 Vulcan atravesó directamente el timón del Asna. El barco pierde el gobierno. El barco se detiene básicamente flotando a la deriva. Y por primera vez en este conflicto, una aeronave estadounidense ha deshabilitado un buque de superficie importante, mediante fuego directo para hacer cumplir el bloqueo. Así que el Asna recibió una advertencia cristalina en aguas internacionales. Y resulta que cristalina viene en tamaño de 20 milímetros. Así que la posición oficial de Irán es que nada de esto importa, que ni siquiera han empezado y que están perfectamente bien. Veamos qué está ocurriendo realmente dentro de las estructuras de decisión de Irán en este momento, porque básicamente este meme lo resume todo. Ni siquiera hemos comenzado mientras su flota Mosquito y otros barcos son incapaces de hacer nada en el estrecho. Sin movimientos. Sí, buen trabajo Irán. Ustedes están perfectamente bien. Ni siquiera han comenzado todavía. Sabemos ahora mismo que hay básicamente 2 hechos estructurales sobre el aparato de toma de decisiones iraní que no aparecen realmente en las declaraciones oficiales. Primero, hay fracturas reales entre los partidarios de línea dura del CGRI y elementos más moderados del gobierno. Y esas fracturas hacen que sea genuinamente difícil para Estados Unidos obtener una respuesta consensuada de Irán, incluso cuando es probable que los moderados quieran comprometerse y poner fin a este conflicto. Segundo, Mojtaba Khomeini, el supuesto nuevo líder supremo de Irán desde el asesinato de su padre al inicio del conflicto, está supuestamente herido y escondido. Y ese es supuestamente el tipo cuya ratificación necesita Irán para cualquier acuerdo, pero es posible que no esté accesible para las personas que intentan negociar, que no saben realmente cómo contactarlo y que no creen que puedan tomar una decisión.
Así que yo veo eso como el impedimento estructural para cualquier acuerdo en este punto y la razón por la que este asunto se está alargando tanto mientras Irán está siendo completamente diezmado militarmente y ahora económicamente. Y el optimismo en papel de cualquiera de los líderes principales de Irán no puede tapar este hecho. Y creo que es importante que recordemos que el máximo comandante naval de Irán también fue asesinado durante la operación Epic Fury. Así que realmente hay una fractura dentro del liderazgo de la propia armada y sobre quien está realmente al mando del estrecho de Hormuz. Sabemos que en este punto no hay mucha fuerza que tenga la armada del CGRI. Enviaron 6 lanchas rápidas de ataque que fueron absolutamente diezmadas por la Armada de Estados Unidos y ahora no tienen capacidad para proteger ninguno de sus barcos porque Estados Unidos simplemente entró y golpeó el timón de ese petrolero sin que el CGRI lo contestara. El Super Hornet que detuvo al asna es uno de los eslabones en una cadena de muerte que comienza a cientos de millas de distancia y básicamente obliga a Irán a ver en su propia cara que ya no tienen más fuerza y que realmente no les quedan opciones. Aunque los medios puedan retratarlo como que Irán está en el asiento del conductor, esto solo demuestra que con estos F-18 como arma quirúrgica, la Armada de Estados Unidos y la Fuerza Aérea de Estados Unidos son el nuevo papá de Irán. Y hablando de ese papá, ese F-18 Super Hornet, quizás deberían llamarlo el F-18 Super Daddy. Ese es el caza multimisión embarcado con base en portaaviones de Boeing con 2 motores, el pilar de cada ala aérea de portaaviones de la Armada que actualmente está en el mar. Sí, el F-35 también está ahí afuera, pero este F-18 es el pilar. Ese es el jet específico que impactó al asna y despegó del USS Abraham Lincoln, un portaaviones de propulsión nuclear de la clase Nimitz que opera en el Golfo de Omán junto al USS George H.W. Bush. Dispara rondas de 20 milímetros a una velocidad conmutable de 4.000 o 6.000 por minuto en modo de fuego alto en una configuración estándar y ese cañón gira a alrededor de 6.600 revoluciones por minuto en una ráfaga. El Super Hornet lleva 578 rondas en un sistema de alimentación sin eslabones totalmente integrado. CENTCOM dijo que varias rondas deshabilitaron el timón del asna. Eso significa que el piloto colocó una ráfaga corta y precisa en el mecanismo de dirección de un barco que tenía la longitud de 3 campos de fútbol desde un avión en movimiento. Pero este F-18 puede trabajar en equipo con RQ-4 Global Hawks, RQ-170. E incluso eventualmente con drones avanzados como el Anduril Fury y el Octubre de 45 con IA. Y realmente le da la capacidad de ver todo lo que ocurre a su alrededor. Y eso nos lleva a la sección de análisis estratégico de ajedrez en 4D. Porque cuando combinas este bloqueo naval con activos aéreos de la Armada, activos aéreos de la Fuerza Aérea, realmente tienes la capacidad de presionar al régimen. Y ahora finalmente estamos viendo algún tipo de pragmatismo del propio régimen iraní diciéndole a su gente que sea frugal porque están perdiendo $500 millones al día. Este es un cambio que no habíamos visto antes. Y estas grietas internas realmente están empezando a mostrarse en el régimen iraní, probablemente haciéndolos querer llegar a un acuerdo. Incluso en sus círculos internos no pueden mostrar ninguna debilidad porque, por lo que saben, una de las otras facciones en esos círculos podría intentar sacarlos. Y esa es la razón por la que siguen apareciendo como línea dura aunque está escrito en la pared que van a tener que llegar a un acuerdo en algún momento o todos van a desaparecer. Así que usando pilotos de combate de la Armada volando el F-18, usando pilotos de combate volando el A-10, F-15E, F-16 de la Fuerza Aérea. Esto solo demuestra una capacidad de siguiente nivel para hacer cumplir este bloqueo a un nivel completamente nuevo. Entonces, ¿hacia dónde crees que van las cosas desde aquí? ¿Crees que más F-18 van a ametrallar más de estas lanchas rápidas de ataque o petroleros grandes? Déjame saber qué piensas en los comentarios abajo. Me encantaría escuchar tus opiniones.
Ve y sígueme en X, sígueme en Instagram. Estoy publicando ahí prácticamente todos los días. Únete al Max Ready Room. Hay un enlace en la descripción. Obtienes acceso a mucho contenido exclusivo para miembros cuando lo haces. Así que nos vemos por allá en la sección solo para miembros. Luego mira este siguiente video que aparece justo aquí. Nos vemos en ese video. Esto es Ryan, también conocido como Max Afterburner, cerrando sesión.